Imagina por un momento descubrir una tumba intacta después de más de 3000 años, llena de tesoros dorados y secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Esta noche te llevaré en un viaje suave y relajante por la fascinante vida del faraón más joven de la historia, Tutankamón, desde su misteriosa infancia hasta los increíbles descubrimientos que rodean su tumba dorada en el Valle de los Reyes. Antes de comenzar este viaje relajante por el antiguo Egipto, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal para no perderte más historias como esta que te ayudarán a descansar mejor. Si este contenido te relaja y te gusta, no olvides darle like al video, déjame un comentario contándome qué opinas sobre la historia de Tutankamón y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma antes de dormir. También activa las notificaciones para ser el primero en recibir nuestras nuevas historias nocturnas. Ahora, acomódate en tu cama, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar por esta historia milenaria que te transportará suavemente al sueño. En las arenas doradas del antiguo Egipto, hace más de 3300 años, nació un niño destinado a convertirse en uno de los faraones más enigmáticos de la historia. Su nombre era Tutankamón, que más tarde cambiaría a Tutankamón, el niño rey que gobernaría el imperio más poderoso del mundo antiguo cuando apenas tenía 9 años de edad. El joven príncipe creció en una época de grandes cambios y transformaciones en Egipto. Su padre, el faraón Akenatón, había revolucionado la religión egipcia, abandonando el culto a los múltiples dioses tradicionales para adorar únicamente a Atón, el disco solar. Esta reforma religiosa había causado gran agitación en todo el reino, dividiendo a los sacerdotes y nobles entre aquellos que apoyaban el nuevo culto y los que permanecían fieles a las antiguas tradiciones. En el Palacio Real de Amarna, la nueva capital construida por Akenatón, el pequeño Tutankamón pasaba sus días aprendiendo los conocimientos necesarios para gobernar un imperio. Los tutores más sabios del reino le enseñaban sobre matemáticas, astronomía, escritura jeroglífica y las artes de la guerra, pero más que todo, le inculcaban la responsabilidad sagrada de ser el intermediario entre los dioses y su pueblo. Las habitaciones del palacio estaban decoradas con hermosos murales que representaban la vida cotidiana egipcia, escenas de pescadores en el Nilo, agricultores cosechando trigo, artesanos trabajando el oro y la plata, y nobles participando en banquetes fastuosos. Estos murales no solo embellecían los espacios, sino que también servían como lecciones visuales para el joven príncipe sobre la diversidad y riqueza de su futuro reino. Durante las tardes más calurosas, cuando el sol del desierto hacía insoportable estar al aire libre, Tutankamón se refugiaba en los jardines interiores del palacio. Allí, entre fuentes de agua fresca y plantas exóticas traídas de todos los rincones del imperio, escuchaba las historias que le contaban los ancianos cortesanos sobre los grandes faraones del pasado. Le hablaban de Keops, constructor de la Gran Pirámide, cuya tumba desafiaba al tiempo mismo. Le narraban las aventuras de Ramsés el Grande, conquistador de tierras lejanas y constructor de monumentos grandiosos. Le contaban sobre Hatshepsut, la reina faraón que había traído prosperidad y paz durante más de 20 años. Cada historia alimentaba la imaginación del niño y le ayudaba a comprender la magnitud del legado que algún día heredaría. Pero la infancia de Tutankamón no estuvo exenta de sombras. La reforma religiosa de su padre había creado tensiones que se sentían incluso
en los pasillos del palacio. Los antiguos sacerdotes de Amón, despojados de su poder e influencia, conspiraban en silencio, esperando el momento adecuado para restaurar las tradiciones ancestrales. El niño príncipe percibía estas tensiones en las miradas esquivas de algunos cortesanos, en las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando él aparecía, en la preocupación constante que veía reflejada en los ojos de su padre. A pesar de su corta edad, Tutankamón comenzaba a entender que gobernar Egipto no sería solo cuestión de dar órdenes desde un trono dorado. Las noches en Amarna eran especialmente mágicas, cuando el calor del día se desvanecía y una brisa suave comenzaba a soplar desde el Nilo. La familia real se reunía en las terrazas del palacio para contemplar las estrellas. Akenatón, apasionado de la astronomía, enseñaba a su hijo a identificar las constelaciones y le explicaba cómo los antiguos egipcios habían usado el movimiento de los astros para crear su calendario y planificar las cosechas. Estas conversaciones nocturnas, bajo el cielo estrellado del desierto, serían algunos de los recuerdos más preciados que Tutankamón conservaría de su infancia. Su padre le hablaba no solo como faraón a heredero, sino como padre a hijo, compartiendo sus sueños de un Egipto unificado bajo la luz benévola de Atón. Sin embargo, el destino tenía preparados cambios dramáticos para la familia real. Cuando Tutankamón tenía apenas 8 años, su padre Akenatón murió repentinamente, dejando al imperio en una situación de gran inestabilidad. La muerte del faraón hereje, como lo llamaban sus detractores, marcó el fin de uno de los experimentos religiosos más audaces de la historia antigua. El pequeño príncipe se encontró de repente heredando no solo una corona, sino también los problemas acumulados durante el reinado revolucionario de su padre. Los sacerdotes de Amón veían en la ascensión del niño rey una oportunidad perfecta para restaurar el antiguo orden religioso y recuperar su poder perdido. Los primeros meses del reinado de Tutankamón fueron particularmente difíciles. Aunque nominalmente era el faraón, las decisiones importantes las tomaban sus consejeros y regentes, especialmente el poderoso visir Ay y el general Horemheb. Estos hombres experimentados sabían que la supervivencia del reino dependía de encontrar un equilibrio entre las fuerzas tradicionales y los cambios introducidos por Akenatón. Poco a poco, bajo la guía de sus mentores, el joven faraón comenzó a tomar decisiones que marcarían el rumbo de su reinado. La primera y más significativa fue el abandono gradual del culto exclusivo a Atón y el retorno a la adoración de los dioses tradicionales, especialmente Amón, el dios tebano, cuyo poder había sido eclipsado durante el reinado anterior. Este cambio religioso se simbolizó dramáticamente cuando el joven faraón cambió su nombre de Tutankamón, que significaba imagen viviente de Atón, a Tutankamón, imagen viviente de Amón. Este acto no fue solo un cambio de nombre, sino una declaración política que anunciaba al mundo que Egipto regresaba a sus raíces espirituales ancestrales. Con el cambio de nombre, llegó también el traslado de la capital. Amarna, la ciudad dorada construida por Akenatón para honrar a Atón, fue gradualmente abandonada. La corte real se trasladó de vuelta a Tebas, la antigua capital religiosa de Egipto, donde los templos de Amón habían permanecido cerrados durante casi 2 décadas. El regreso a Tebas fue como despertar de un sueño extraño. Los sacerdotes de Amón, jubilosos por la restauración de su dios, organizaron ceremonias grandiosas para celebrar el retorno del joven faraón a la fe tradicional. Los templos volvieron a llenarse de fieles. Las procesiones religiosas
recorrieron nuevamente las calles de la ciudad, y el humo del incienso volvió a elevarse hacia los cielos, desde los altares sagrados. Para Tutankamón, ahora de 10 años, estos cambios representaban tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, el retorno a las tradiciones ancestrales le proporcionaba la estabilidad política que necesitaba para consolidar su reinado. Por otro lado, tenía que navegar cuidadosamente entre las diferentes facciones que habían surgido durante los años turbulentos del reinado de su padre. Los días del joven faraón en Tebas seguían una rutina establecida por siglos de tradición real. Despertaba antes del amanecer para participar en las ceremonias matutinas del templo, donde, como hijo de los dioses, tenía el deber sagrado de despertar a las deidades con oraciones y ofrendas. Estas ceremonias, realizadas en la intimidad del Sancta Sanctorum del templo, conectaban al faraón con lo divino y renovaban su legitimidad como gobernante. Después de cumplir con sus obligaciones religiosas matutinas, Tutankamón se dirigía al palacio para atender los asuntos de gobierno. Aunque era muy joven, los protocolos reales exigían que participara en las reuniones con sus consejeros, escuchara los informes de los gobernadores provinciales y tomara decisiones sobre cuestiones administrativas del reino. Si estás disfrutando de esta relajante historia sobre Tutankamón, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este que te ayudará a descansar mejor cada noche. Da el like si te está gustando. Comparte este video con alguien que necesite un momento de tranquilidad. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia te parece más interesante y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias nocturnas. Las tardes, en el Palacio Real de Tebas, transcurrían con una calma ceremonial que contrastaba con los años turbulentos que había vivido Egipto. Tutankamón, ahora establecido firmemente como faraón legítimo, dedicaba estas horas a una de sus actividades favoritas: recorrer los talleres reales donde los artesanos más hábiles del reino creaban las obras de arte que adornarían su tumba futura. En estos talleres, el aire estaba impregnado del aroma de las maderas exóticas, los aceites perfumados y los metales preciosos que se trabajaban constantemente. Los maestros artesanos, muchos de ellos herederos de tradiciones familiares que se remontaban a generaciones, trabajaban con una devoción casi religiosa en cada pieza destinada al faraón. El joven rey observaba fascinado cómo los orfebres daban forma al oro, ese metal sagrado que los egipcios consideraban la carne de los dioses. Veía cómo martillaban delicadamente las láminas doradas hasta lograr el grosor perfecto, cómo grababan con herramientas diminutas los jeroglíficos que contarían su historia por toda la eternidad, cómo incrustaban piedras preciosas que habían llegado desde los confines más remotos del imperio. Uno de los artesanos que más admiraba era Keti, un anciano escultor cuyos dedos, a pesar de la edad, conservaban una habilidad extraordinaria para tallar la piedra caliza. Keti trabajaba en una serie de estatuas que representarían al faraón en diferentes aspectos de su divinidad, como Horus viviente, como hijo de Ra, como protector de las dos tierras de Egipto. Durante estas visitas a los talleres, Tutankamón no solo aprendía sobre las artes y oficios que enriquecían su reino, sino que también establecía una conexión personal con los trabajadores que dedicaban sus vidas a servirle. A diferencia de muchos faraones anteriores, que mantenían una distancia ceremonial con sus súbditos, el joven rey mostraba un interés genuino por conocer las técnicas
y tradiciones de cada oficio. Los carpinteros le mostraban cómo seleccionaban las mejores maderas de cedro del Líbano para construir los muebles funerarios. Le explicaban que cada tipo de madera tenía propiedades específicas que la hacían más adecuada para ciertos propósitos rituales. El cedro, por ejemplo, era valorado no solo por su resistencia y aroma agradable, sino también por sus propiedades preservativas, que ayudarían a proteger los objetos durante el viaje del alma hacia la eternidad. Los tejedores le enseñaban los secretos del lino más fino, ese tejido que los egipcios habían perfeccionado hasta convertirlo en una tela tan suave y delicada que parecía seda. Le mostraban cómo las fibras se hilaban y tejían en patrones complejos que requerían meses de trabajo paciente. Estos textiles no solo servirían para envolver su momia, sino que también se convertirían en las prendas que vestiría en la vida después de la muerte. Las horas que Tutankamón pasaba en los talleres eran también momentos de reflexión profunda sobre su propia mortalidad. Aunque era muy joven, la cultura egipcia le había enseñado desde pequeño que la preparación para la muerte era una parte esencial de la vida. No se trataba de una obsesión mórbida, sino de una comprensión profunda de la vida como una etapa de preparación para la existencia eterna. Esta filosofía se reflejaba en cada aspecto de la vida cotidiana del faraón. Sus comidas, por ejemplo, no eran solo actos de nutrición, sino ceremonias que lo conectaban con los ciclos naturales de la vida y la muerte. El pan, hecho de trigo que moría en la tierra para renacer como cosecha, simbolizaba la renovación eterna. El vino, fermentado de uvas que habían madurado bajo el sol de Ra, representaba la transformación divina. Las cenas, en el palacio real, eran eventos de gran solemnidad y belleza. La mesa se extendía en una terraza que daba al Nilo, permitiendo que Tutankamón contemplara las aguas sagradas que habían dado vida a Egipto durante milenios. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, el joven faraón reflexionaba sobre los eventos del día y los desafíos que le esperaban. A menudo, durante estas cenas, recibía a embajadores de tierras lejanas que venían a rendir homenaje al poder de Egipto. Llegaban cargados de regalos exóticos, marfil de Nubia, incienso de Punt, cedros del Líbano, lapislázuli de Afganistán. Estos encuentros diplomáticos no solo fortalecían las relaciones internacionales de Egipto, sino que también exponían al joven rey a la diversidad del mundo más allá de las fronteras de su reino. Los embajadores le contaban historias de sus tierras natales, describiéndole paisajes que él nunca vería, montañas cubiertas de nieve, bosques tan densos que el sol apenas penetraba entre las hojas, mares tan vastos que no se podía ver la orilla opuesta. Estas narraciones alimentaban la imaginación de Tutankamón y le daban una perspectiva más amplia sobre el mundo que gobernaba indirectamente a través de vasallaje y comercio. Una de las visitas diplomáticas que más impresionó al joven faraón fue la de una delegación de Mitanni, un reino poderoso del norte, con el cual Egipto había mantenido relaciones complejas durante décadas. Los embajadores mitanios trajeron consigo no solo regalos materiales, sino también músicos y bailarines que ofrecieron una representación de las artes de su pueblo. La música mitania era diferente a cualquier cosa que Tutankamón hubiera escuchado antes. Utilizaban instrumentos desconocidos en Egipto, laúdes de formas extrañas, tambores con ritmos hipnóticos, flautas que producían melodías melancólicas que parecían contar historias de tierras lejanas y nostalgias ancestrales.
Esta experiencia musical amplió los horizontes culturales del joven rey y le mostró que la belleza podía manifestarse de formas muy diversas. Los bailes que acompañaban esta música también eran únicos. Los bailarines se movían con una gracia fluida que recordaba el movimiento de las hierbas en el viento o el fluir de un río tranquilo. Sus movimientos contaban historias sin palabras, relatos de amor, guerra, celebración y lamento que trascendían las barreras del idioma y conectaban directamente con las emociones del espectador. Estas experiencias culturales enriquecían la educación de Tutankamón de maneras que ningún tutor académico podría haber logrado. Le enseñaban que el poder verdadero no residía solo en la fuerza militar o la riqueza material, sino también en la capacidad de apreciar e incorporar la diversidad cultural que caracterizaba a su vasto imperio. Después de estos encuentros diplomáticos, Tutankamón solía retirarse a sus aposentos privados para reflexionar sobre lo que había aprendido. Su dormitorio, decorado con murales que representaban escenas de la vida en el más allá, era un santuario de tranquilidad donde podía procesar las experiencias del día sin la presión de las ceremonias oficiales. Las paredes de su habitación contaban la historia del viaje del alma después de la muerte, tal como se describía en el libro de los muertos. Estas imágenes no lo aterrorizaban, sino que lo consolaban, recordándole que la muerte no era un final, sino una transformación hacia una existencia más plena y eterna. En una esquina de la habitación se encontraba su cama personal, una obra maestra de la carpintería egipcia, tallada en ébano, importado de Nubia y decorada con incrustaciones de oro y marfil. Las patas de la cama tenían forma de patas de león, simbolizando la fuerza y el coraje que el faraón necesitaría en su viaje hacia la eternidad. Junto a la cama había una pequeña mesa donde se colocaban los objetos personales más queridos por el joven rey. Un espejo de plata pulida que había pertenecido a su madre, un amuleto de escarabajo tallado en lapislázuli que le habían regalado en su coronación y un papiro con oraciones que había escrito él mismo, pidiendo protección y sabiduría a los dioses. Las noches de Tutankamón eran momentos de gran serenidad. Después de las ceremonias vespertinas, en el templo, donde renovaba su conexión con lo divino, regresaba al palacio para disfrutar de la tranquilidad que solo la oscuridad podía traer. El desierto nocturno tenía un silencio profundo, interrumpido únicamente por el murmullo lejano del Nilo y el ocasional llamado de un ave nocturna. Durante estas horas silenciosas, el joven faraón a menudo contemplaba las estrellas desde la terraza de su habitación. Los antiguos egipcios habían desarrollado un conocimiento astronómico sofisticado y Tutankamón había aprendido a identificar las constelaciones que guiaban los destinos humanos y divinos. La constelación de Orión, que los egipcios asociaban con Osiris, el dios de los muertos y la resurrección, tenía un significado especial para él. Sabía que cuando muriera, su alma viajaría hacia esas estrellas para reunirse con Osiris y comenzar su existencia eterna. Esta creencia no lo llenaba de temor, sino de una extraña paz, la tranquilidad de saber que su vida tenía un propósito cósmico que trascendía las preocupaciones terrenales. A medida que la noche avanzaba y el sueño comenzaba a vencerlo, Tutankamón experimentaba esa transición suave entre la vigilia y los sueños que tanto se parecía a lo que imaginaba sería el paso hacia la otra vida. Sus párpados se volvían pesados, su respiración se hacía más profunda y lenta, y su mente se llenaba de imágenes doradas, de templos eternos y jardines paradisíacos donde reinaría para siempre
junto a los dioses. Si esta historia te está ayudando a relajarte y prepararte para el descanso, recuerda suscribirte al canal para más contenido nocturno como este. Dale like al video. Si te está gustando la historia de Tutankamón, compártelo con familiares o amigos que también busquen momentos de tranquilidad. Déjame un comentario sobre qué aspecto del antiguo Egipto te resulta más fascinante y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias relajantes. Los sueños de Tutankamón eran ventanas hacia mundos extraordinarios, donde el tiempo se movía de manera diferente y las leyes de la realidad se transformaban según la voluntad divina. En estas visiones nocturnas, el joven faraón caminaba por jardines eternos, donde las flores nunca se marchitaban y los árboles daban frutos de oro puro, que alimentaban tanto el cuerpo como el espíritu. Una de las visiones más recurrentes lo llevaba a navegar por el Nilo celestial, esa versión divina del río sagrado que fluía no solo por la tierra, sino también por los cielos. En esta embarcación dorada, decorada con jeroglíficos que se movían y cambiaban de significado según la luz divina que los iluminaba, Tutankamón viajaba acompañado por los dioses más importantes del panteón egipcio. Ra, el dios Sol, aparecía como un anciano sabio con cabeza de halcón, cuya corona irradiaba una luz dorada que no lastimaba los ojos, sino que llenaba el alma de calidez y sabiduría. Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, se manifestaba como un ibis majestuoso, que llevaba en su pico papiros escritos con los secretos del universo. Isis, la gran madre divina, aparecía como una mujer de belleza incomparable, cuyas alas protectoras se extendían sobre toda la embarcación. En estos sueños, Tutankamón recibía enseñanzas que no podría haber obtenido en el mundo terrenal. Los dioses le mostraban el funcionamiento secreto del cosmos, le explicaban los misterios de la vida y la muerte, le revelaban los conocimientos necesarios para gobernar no solo a los hombres, sino también para mantener el equilibrio cósmico que permitía que el universo continuara funcionando en armonía. Pero los sueños del joven faraón no siempre eran místicos y divinos. A veces, sus visiones nocturnas lo llevaban a recorrer su reino de maneras que durante el día no podría experimentar. Volaba como un halcón sobre las ciudades egipcias, observando la vida cotidiana de sus súbditos desde una perspectiva que le permitía comprender mejor sus necesidades y deseos. En estos vuelos oníricos, veía a los campesinos trabajando en los campos de trigo dorado que se extendían a ambos lados del Nilo. Los observaba desde las alturas mientras araban la tierra con bueyes pacientes, mientras plantaban las semillas que alimentarían al reino, mientras cosechaban los granos que se convertirían en el pan sagrado que nutría tanto a los vivos como a los muertos en sus ofrendas funerarias. También sobrevolaba los mercados de las grandes ciudades, donde comerciantes de todo el mundo conocido se reunían para intercambiar productos exóticos. Desde su perspectiva aérea, podía ver cómo fluían las riquezas por las arterias comerciales de su imperio, caravanas de camellos cargadas de especias de Arabia, barcos repletos de maderas preciosas del Líbano, expediciones que regresaban de Nubia con cargas de oro y marfil. Estos sueños le daban una comprensión profunda de la complejidad de su reino y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Cada decisión que tomaba desde su trono dorado tenía consecuencias que se extendían como ondas por todo el imperio, afectando las vidas de millones de personas que dependían de su sabiduría y liderazgo. Al despertar de estas visiones nocturnas, Tutankamón
se sentía renovado y lleno de una energía serena que lo acompañaba durante todo el día. Sabía que los dioses se comunicaban con él a través de estos sueños, guiándolo en las decisiones difíciles y recordándole constantemente que su poder terrenal era solo una manifestación de la voluntad divina. Las mañanas en el palacio comenzaban siempre con el mismo ritual sagrado. Antes de que el sol apareciera en el horizonte, Tutankamón se dirigía al templo privado del palacio para participar en la ceremonia del despertar de Ra. Esta ceremonia, que había sido realizada por faraones durante milenios, consistía en una serie de oraciones y ofrendas que ayudaban al dios Sol a renacer cada día y continuar su viaje por el cielo. En la penumbra del amanecer, con las primeras luces del día filtrándose a través de las ventanas orientadas hacia el este, el joven faraón encendía incienso de olíbano y mirra. El humo aromático se elevaba en espirales lentas, llevando sus plegarias hacia los cielos y creando una atmósfera de sacralidad que transformaba el espacio físico del templo en un portal hacia lo divino. Después de cumplir con sus obligaciones religiosas matutinas, Tutankamón desayunaba en una terraza que daba al jardín real. Estos jardines eran una maravilla de la ingeniería y el arte paisajístico egipcio, con canales de agua que fluían en patrones geométricos perfectos, estanques repletos de lotos sagrados y árboles traídos de todas las provincias del imperio. El desayuno del faraón consistía en pan recién horneado, miel de dátiles, frutos frescos de temporada y leche de cabra perfumada con esencias florales. Pero más que un acto de nutrición, esta comida matutina era un momento de meditación y preparación mental para los desafíos del día que comenzaba. Mientras comía, Tutankamón observaba el despertar gradual de los jardines. Los jardineros comenzaban sus labores regando las plantas con agua del Nilo. Los pájaros cantaban sus melodías matutinas desde las ramas de los árboles, y las flores se abrían lentamente para recibir la luz del sol naciente. Esta contemplación de la naturaleza le recordaba constantemente los ciclos eternos de muerte y renacimiento que gobernaban tanto el mundo natural como el destino humano. Una de las actividades matutinas que más disfrutaba Tutankamón era su paseo por la colección real de animales exóticos. El palacio mantenía un zoológico privado donde vivían criaturas traídas de todos los rincones del mundo conocido: leones de Nubia, leopardos de las montañas etíopes, monos de las selvas del sur, aves de plumajes brillantes de tierras lejanas. Estos animales no eran solo curiosidades o símbolos de poder, sino que también tenían significados religiosos profundos. Los leones representaban la fuerza divina del faraón. Los halcones simbolizaban su conexión con Horus. Los ibis recordaban la sabiduría de Tot. Al observar estos animales sagrados, Tutankamón renovaba su comprensión de su papel como intermediario entre los mundos humano y divino. Uno de sus animales favoritos era una gacela joven que había sido capturada en el desierto oriental. Esta criatura de gracia extraordinaria se había acostumbrado a la presencia del faraón y a menudo se acercaba a él cuando paseaba por el recinto. Tutankamón veía en la gacela una metáfora de su propio reino, delicada pero resistente, hermosa pero vulnerable, capaz de sobrevivir en condiciones difíciles, pero necesitada de protección y cuidado constante. Después de estos momentos de contemplación matutina, Tutankamón se dirigía al salón del trono para comenzar sus actividades gubernamentales. El trono real era una obra maestra del arte egipcio, tallado en madera de ébano y recubierto con láminas de oro puro. Los brazos del trono terminaban en cabezas de león,
Los respaldos estaban decorados con escenas que mostraban al faraón recibiendo la vida eterna de los dioses, y la base estaba incrustada con piedras preciosas que representaban las estrellas del cielo nocturno. Sentado en este trono magnífico, Tutankamón recibía a los funcionarios del reino que venían a presentarle informes sobre el estado de las provincias, las cosechas, los proyectos de construcción y los asuntos diplomáticos. Aunque era joven, había desarrollado una habilidad notable para escuchar pacientemente y tomar decisiones equilibradas que consideraran tanto las necesidades inmediatas como las consecuencias a largo plazo. Una de las audiencias más importantes de cada semana era la que mantenía con Amenhotep, el arquitecto real encargado de supervisar la construcción de su tumba en el Valle de los Reyes. Estas reuniones eran particularmente significativas porque tocaban el tema que más preocupaba al joven faraón, su preparación para la vida eterna. Amenhotep era un hombre mayor, cuya experiencia en la construcción de tumbas reales se remontaba al reinado del padre de Tutankamón. Sus manos curtidas por años de trabajo habían dirigido la construcción de algunas de las tumbas más espectaculares del Valle de los Reyes, y su conocimiento de los rituales funerarios era tan profundo que los sacerdotes a menudo lo consultaban sobre cuestiones teológicas complejas. Durante estas audiencias, Amenhotep le mostraba a Tutankamón los planos detallados de su tumba, explicándole cómo cada habitación y cada corredor habían sido diseñados para facilitar el viaje del alma hacia la eternidad. Le describía los murales que estaban siendo pintados en las paredes, cada uno narrando episodios específicos del libro de los muertos que guiarían al faraón en su transformación post-mortem. La tumba de Tutankamón, aunque más pequeña que las de algunos faraones anteriores, debido a la brevedad prevista de su reinado, estaba siendo construida con un nivel de detalle y riqueza que rivalizaba con las obras más grandiosas del pasado. Cada jeroglífico estaba siendo tallado con precisión matemática. Cada color estaba siendo aplicado según fórmulas sagradas que habían sido transmitidas de generación en generación entre los artistas funerarios. El joven faraón seguía estos informes con gran interés, no por obsesión mórbida, sino por comprensión profunda de que la calidad de su tumba determinaría en gran medida el éxito de su transición hacia la vida eterna. En la cosmovisión egipcia, la muerte no era una catástrofe, sino una graduación, el paso de una forma de existencia limitada a una forma de vida infinita y perfecta. Estas conversaciones con Amenhotep también le permitían a Tutankamón reflexionar sobre su legado. Sabía que su reinado, aunque breve, marcaría una época de transición importante en la historia egipcia. Había logrado restaurar la estabilidad religiosa después de los tumultos del reinado de su padre. Había fortalecido las relaciones diplomáticas con los reinos vecinos y había iniciado proyectos de construcción que embellecerían Egipto durante siglos. Pero más que los logros materiales, Tutankamón se enorgullecía de haber gobernado con justicia y compasión. Durante su reinado, había promulgado leyes que protegían a los más vulnerables, había establecido fondos para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones del Nilo y había creado escuelas donde los niños de familias humildes podían aprender a leer y escribir. Si has llegado hasta aquí, en esta relajante historia de Tutankamón, te invito a que te suscribas al canal para más contenido nocturno que te ayude a descansar. Dale like si esta historia te ha traído paz y tranquilidad. Compártela con alguien
que necesite un momento de calma, déjame un comentario contándome cómo te sientes después de este viaje al antiguo Egipto y activa las notificaciones para recibir nuestras próximas historias para dormir. El destino de Tutankamón se acercaba silenciosamente como las sombras del atardecer sobre el desierto. A los 18 años, después de casi una década de reinado, el joven faraón había logrado restaurar la estabilidad en Egipto y establecer las bases para una era de prosperidad. Sin embargo, los dioses tenían preparado para él un viaje diferente, uno que lo llevaría no hacia una vejez dorada, sino hacia la inmortalidad eterna. Los últimos días de vida de Tutankamón transcurrieron con la serenidad característica de su personalidad. No hubo presagios dramáticos ni señales apocalípticas, solo la tranquila certeza de que se acercaba el momento de su transformación. El joven rey continuó cumpliendo con sus obligaciones rituales, participando en las ceremonias del templo y atendiendo los asuntos de gobierno con la misma dedicación de siempre. En sus últimas tardes, Tutankamón pasaba largos momentos en su jardín privado, contemplando el Nilo que fluía eternamente hacia el norte, llevando consigo las aguas sagradas que habían nutrido Egipto desde el principio de los tiempos. Sentado bajo la sombra de un sicómoro centenario, reflexionaba sobre los misterios de la existencia y se preparaba mentalmente para el gran viaje que lo esperaba. Sus pensamientos se dirigían frecuentemente hacia su padre Akenatón y hacia las lecciones que había aprendido durante aquellos años turbulentos de cambio religioso. Aunque había revertido muchas de las reformas paternas, Tutankamón había conservado algo valioso de esa experiencia, la comprensión de que la verdad divina podía manifestarse de múltiples formas y que la sabiduría consistía en encontrar el equilibrio entre la tradición y la innovación. En las noches de sus últimos días, cuando el palacio se sumía en el silencio y solo se escuchaba el murmullo distante del río, Tutankamón experimentaba visiones que se volvían cada vez más vívidas y reales. En estas experiencias místicas, los límites entre el sueño y la vigilia se difuminaban, y el joven faraón comenzaba a percibir la proximidad del mundo espiritual. Una de estas visiones finales lo llevó a caminar por un jardín de una belleza indescriptible, donde cada flor irradiaba su propia luz suave y cada árbol susurraba melodías celestiales. En este paraíso onírico se encontró con todos los faraones que lo habían precedido, una asamblea dorada de gobernantes divinos que lo recibieron como a un hermano y le dieron la bienvenida al círculo eterno de la realeza sagrada. Cuando llegó su momento final, Tutankamón no experimentó miedo ni resistencia. Su transición fue tan suave como el paso del día a la noche, tan natural como el fluir del Nilo hacia el mar. Los sacerdotes que lo acompañaron en sus últimos momentos recordarían más tarde que su rostro irradiaba una paz profunda, como si estuviera contemplando algo maravilloso que solo él podía ver. Con la muerte del joven faraón, comenzó el proceso más elaborado y sagrado de la cultura egipcia, la momificación y preparación para la vida eterna. Durante 70 días, los embalsamadores más hábiles del reino trabajaron con devoción religiosa para preservar el cuerpo que había albergado al espíritu divino de Tutankamón. El proceso de momificación era mucho más que una técnica de preservación corporal. Era un ritual sagrado que facilitaba la transformación del faraón muerto en un dios viviente. Cada paso del procedimiento estaba acompañado por oraciones específicas. Cada sustancia utilizada tenía propiedades mágicas, además de preservativas. Cada vendaje se colocaba según patrones geométricos que reflejaban la armonía cósmica.
Mientras los embalsamadores realizaban su trabajo sagrado, los artesanos del reino completaban febrilmente la decoración de la tumba real. Las paredes se cubrían con murales que narraban el viaje del alma hacia la eternidad. Los techos se decoraban con mapas estelares que guiarían al faraón en su navegación por los cielos nocturnos, y cada habitación se llenaba con los objetos necesarios para la vida en el más allá. La colección de objetos funerarios que acompañaría a Tutankamón en su viaje eterno era de una riqueza y variedad extraordinarias. Incluía desde elementos prácticos, como ropa, muebles y utensilios de cocina, hasta objetos puramente rituales, como amuletos, estatuas divinas y papiros con fórmulas mágicas. Cada pieza había sido creada específicamente para el faraón y bendecida por los sacerdotes más santos del reino. Entre estos tesoros funerarios destacaba la máscara mortuoria, una obra maestra del arte egipcio, forjada en oro puro y decorada con lapislázuli, cornalina y otras piedras preciosas. Esta máscara no era solo una representación del rostro del faraón, sino una herramienta mágica que le permitiría mantener su identidad durante el complejo proceso de transformación espiritual que experimentaría después de la muerte. El día del entierro, todo Egipto se sumió en un luto sagrado que era, al mismo tiempo, una celebración. Los sacerdotes organizaron procesiones que recorrieron las principales ciudades del reino, llevando la noticia de que el faraón había completado su transformación y comenzado su reinado eterno en los cielos. Las gentes lloraban la pérdida de su gobernante terrenal, pero se regocijaban sabiendo que ahora tenían un protector divino que intercedería por ellos ante los dioses. La procesión funeraria que llevó el cuerpo momificado de Tutankamón desde el palacio hasta su tumba en el Valle de los Reyes fue uno de los espectáculos más grandiosos de la historia egipcia. Miles de personas se alinearon a lo largo del recorrido para rendir su último homenaje al faraón niño que había gobernado con sabiduría y justicia. El cortejo incluía a todos los dignatarios del reino, sacerdotes con sus vestimentas ceremoniales más elaboradas, nobles portando las insignias de sus cargos, artesanos llevando las últimas obras creadas para el faraón, y soldados formando una guardia de honor que escoltaría simbólicamente al rey muerto hasta las puertas de la eternidad. Cuando el sarcófago dorado de Tutankamón fue depositado finalmente en su tumba, los sacerdotes realizaron las ceremonias finales que sellarían mágicamente la entrada al mundo subterráneo. Estas ceremonias, conocidas solo por los iniciados más altos de los misterios funerarios, involucraban oraciones antiquísimas, ofrendas especiales y rituales que garantizarían que el alma del faraón encontrara el camino correcto hacia su destino divino. Una vez completado el entierro, la tumba fue sellada y oculta según las tradiciones más secretas de los arquitectos funerarios. El Valle de los Reyes guardó celosamente este tesoro durante más de 3 milenios, protegiendo los restos y las riquezas del joven faraón de los saqueadores y del paso del tiempo. Pero la historia de Tutankamón no terminó con su entierro. En la cosmovisión egipcia, la muerte era solo el comienzo de una nueva forma de existencia. El alma del faraón, liberada de las limitaciones del cuerpo físico, comenzó su viaje por los reinos celestiales, navegando por el Nilo divino, en compañía de Ra, participando en los consejos de los dioses y ejerciendo su poder protector sobre el Egipto terrenal. Durante los siglos que siguieron a su muerte, Tutankamón continuó siendo venerado como un dios protector.
Los egipcios creían que su espíritu intercedía por ellos en momentos de crisis, que bendecía las cosechas, que protegía al reino de las invasiones extranjeras y que mantenía el equilibrio cósmico que permitía que la vida continuara floreciendo en las tierras del Nilo. Esta veneración se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Los pueblos vecinos, impresionados por las historias de la sabiduría y justicia del faraón niño, comenzaron a incluir referencias a Tutankamón en sus propias tradiciones religiosas. Su figura se convirtió en un símbolo universal de la realeza justa y de la transición exitosa hacia la vida eterna. Milenios después, cuando arqueólogos modernos descubrieron su tumba intacta, el mundo entero pudo contemplar la magnificencia de la civilización que había honrado la memoria de este joven rey extraordinario. Los tesoros encontrados en la tumba no eran solo objetos de valor material, sino testimonios tangibles de una cultura que había alcanzado niveles incomparables de sofisticación artística, técnica y espiritual. Hoy, mientras contemplamos los objetos que acompañaron a Tutankamón en su viaje hacia la eternidad, podemos sentir todavía el eco de aquella civilización extraordinaria que veía en cada puesta de sol la promesa de un nuevo amanecer, en cada muerte el comienzo de una vida más plena, en cada final el germen de un nuevo comienzo. La historia de Tutankamón nos enseña que la verdadera grandeza no se mide en años vividos, sino en la profundidad del impacto que dejamos en el mundo. Este joven faraón, que gobernó solo una década, logró restaurar la estabilidad en su reino, crear obras de arte que perduran hasta hoy y establecer un legado espiritual que continúa inspirando a la humanidad 3 milenios después de su muerte. Ahora, mientras esta historia llega a su fin y tú te preparas para tu propio descanso nocturno, puedes llevar contigo la serenidad que caracterizó la vida de Tutankamón. Como él, puedes encontrar paz en la contemplación de los misterios de la existencia, tranquilidad en la aceptación de los ciclos naturales de la vida y esperanza en la certeza de que cada final es también un nuevo comienzo. Que tu sueño sea tan apacible como el descanso eterno del faraón dorado y que tus sueños te lleven por jardines tan hermosos como aquellos que adornan las paredes de su tumba milenaria. Buenas noches y que descanses en la paz de los antiguos sabios de Egipto.